7:36. María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Y reitero mi agradecimiento al senador Reinaldo Pared Pérez, aspirante a candidato presidencial por el PLD, por la oportunidad que nos ha dado a todos de recordar que debemos, podemos y tenemos que ponernos en la frontera. En un momento dado había que ponerse en el 4% y un importante segmento de la población nos lo recordó. Ya se logró en términos numéricos, ahora lo que falta es calidad, mayor calidad en la educación y se está trabajando en eso. En un momento dado había que ponerse en el cine como una industria importante para la República Dominicana. Gracias al entonces presidente Leonel Fernández, que como visionario se puso en eso. Ya todos estamos en eso, ya hay una industria cinematográfica dominicana comenzando, que tiene una gran cantidad de películas cada año, lo que le falta es calidad, pero ya hay algunos que están trabajando en eso. Y ahora tenemos que ponernos en la frontera. Y qué bueno que el senador Reinaldo Pared nos recuerda que el artículo 10 de la Constitución dice: se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza. Ojalá que por haber sido lanzada esta idea por un político, un aspirante a la presidencia, no impida que todos abracemos este proyecto. Hay proyectos interesantes que han sido rentables para sus fundadores. Ahí está el proyecto del Grupo M en la frontera, CODEVI, que si bien emplea una gran cantidad de haitianos de parte del territorio haitiano, pero esto baja la presión. Son haitianos que no les interesa venir a la República Dominicana porque tienen una fuente de ingresos, tienen cierta calidad de vida a cierto nivel en su país. Y proyectos como estos se pueden replicar a lo largo de la frontera. Ahí está la idea también muy importante del diputado Vinicio Castillo, de que se construyan hospitales de aquel lado de la frontera, del lado haitiano, para evitar que sigan viniendo personas a utilizar los hospitales dominicanos. En fin, hay muchas ideas. ¿Qué es lo importante? Que nos pongamos en frontera. Todos. Y gracias al senador Reinaldo Pared por recordárnoslo. Yo visité la frontera hace unos añitos, gracias a Cañizares, que tenía un proyecto interesantísimo, en paz descanse, Campamento Rodante. Llevaba jóvenes, en algunos casos adultos, que fue mi caso, a recorrer la isla, la parte de la isla que nos corresponde. Uno iba desde el Morro de Montecristi, Cayo Levantado, Samaná, Los Haitises, Basílica de Higüey, visitaba toda esta riqueza histórica de Baní, Lago Enriquillo y diferentes puntos de la frontera. Y cuando visitamos la frontera, o sea, imagínense en un autobús, un grupo de jóvenes y adultos van cantando, bailando, haciendo de todo, porque se está de vacaciones, recorriendo durante una semana o 10 días la isla. Pero al visitar esa zona de la frontera, la gente subía con un nudo en la garganta, todo el mundo conmovido. Y la única manera que yo puedo explicarlo, lo que recuerdo, es que esas imágenes que uno ve de extrema pobreza, de hambre extrema, de cuerpos como cadavéricos, que uno lo asocia con algunas comunidades africanas, o sea, comunidades de ciertos países africanos, los más pobres de África, eso veíamos en la frontera. Cuerpos de los niños blancos, pero del polvo, con la cachaza, barrigoncitos, pero por los parásitos, esos mocos secos, lágrimas secas, pidiendo, como describió La Luz, que sí hizo el recorrido el domingo, o sea, y solos. Uno veía estas casas solitarias en medio de una montaña y corriendo, arriesgándose detrás del autobús, pidiendo algo, lo que fuese. Y eso, y con una mirada triste, eso de verdad conmueve. Y como bien dijo La Luz y como bien dijo el senador, es un viaje que todo el mundo debería hacer, porque es diferente tener esa visión, saber qué es la frontera, a hablar cómodamente desde una oficina, desde un estudio de televisión o una cabina de radio. Así que gracias, senador. Por otro lado, como las declaraciones de Roberto Rodríguez Marchena fueron el viernes 13, ayer no tuvimos oportunidad de comentarlos, a mí me gustaría referirme a esto. Partiendo primero que creo en la libertad de expresión desde diputado Vinicio Castillo y libertad de expresión.
Roberto Rodríguez, también Leonardo, Moisés y yo como comunicadora, María Elena. Y qué bueno que dejamos atrás la dictadura y qué bueno que hombres y mujeres se sacrificaron en muchas ocasiones con la vida para que hoy pudiéramos disfrutar de democracia. Creo en la diversidad de criterios y de opinión. Rechazo la descalificación y los insultos. Hay gente que los rechaza de manera selectiva cuando afecta a personas de su entorno. Yo los rechazo siempre. Desde un Hipólito que le llamó en un momento dado azarosa a Alejandrina Germán, que se preguntaba quién era Elena Villella de Paliza, quién era Muquien. Eso a mí me dolía y sé que no soy yo. Hay un grupo de la población a quien eso le hiere. Me duele cuando se burlan del expresidente Hipólito Mejía porque por algo llegó a esa posición. De que tiene muchas sombras, de que hay muchas cosas que uno quisiera borrarlas de la historia, pero es un expresidente y merece respeto. Me dolía también esa campaña de insultos contra el expresidente Leonel Fernández, cuando, le llamaban ladrón, de todo por las redes. Eso a mí me duele. Es un hombre con muchos logros, pero también como expresidente, presidente de un partido, merece respeto. Y vamos a llamar a estos calificativos del diputado Vinicio Castillo. Pueden ser directos o indirectos, pero a mí me duele. Entonces, voy a describir lo que dijo Roberto Rodríguez Marchena, pero antes quiero decir que me identifico totalmente por lo dicho por el vocero de la presidencia, que me siento representada por lo que él dijo y que soy de las personas que entiende que el presidente Danilo Medina merece respeto doble. Primero, por su posición de primer mandatario, pero segundo, por un valor agregado. Él se lo ha ganado por su sencillez, su entrega al trabajo y esa coherencia que ha mantenido de trabajar para lograr una sociedad que incluya a todos. Pero además, soy de las que entiendo que no solamente el presidente Danilo Medina merece respeto, Roberto Rodríguez Marchena, los ministros también Montalvo y Peralta merecen respeto, y funcionarios como Moisés González y Leonardo Grisanti, director de distribución y director de gestión de la DICON, merecen respeto. Si hoy día tenemos una información inmediata, directa, objetiva, rápida, de la presidencia, se debe al trabajo de personas como Moisés y Leonardo. Entonces, el viernes 13, respondiendo a preguntas de los periodistas, Roberto Rodríguez se refirió a lo dicho en su cuenta en Twitter por el diputado Vinicio Castillo. Él respondió una pregunta de una periodista, Solange, pero a la vez estaba preparado porque él tenía esos calificativos en una lista, o sea que él ese día iba a hablar del tema independientemente de que le preguntaran o no. Y que él dijo que durante 31 meses habían soportado con mucha paciencia y por lo que él llamó generosidad del presidente Danilo Medina, estas expresiones del diputado Vinicio Castillo, expresiones que él calificó como maleducadas, destempladas, altisonantes y perturbadoras de la paz pública y privada. Y entonces dijo que durante esos 31 meses, que es el tiempo que lleva el presidente Danilo Medina en la presidencia, el diputado Vinicio Castillo lo ha calificado de blandengue. A mí me da como risa, pero tengo que mantener la seriedad hablando de este tema. Blandengue, títere, de poco carácter, influenciable, manejable, impresionable, violador de la ley, débil, carente de pantalones. Roberto Rodríguez Marchena también se refirió a una expresión traidora a la patria, pero hay que destacar que eso está en un cartel que se presentó en el Parque Independencia el 27 de febrero. Uno se pregunta, ¿y por qué atribuirle esto a Vinicio Castillo? Él mismo ha dicho, yo no tengo nada que ver con esto. Pero a la vez, yo conociendo a Roberto Rodríguez Marchena, un experto en comunicación, dudo mucho que él se atreva a atribuirle esto a Vinicio Castillo sin serlo. Si no, es un error y debe aclarar esto. Recordó también uno de los últimos mensajes en Twitter, antes de estas declaraciones,
donde él dice que si el presidente se acoge una modificación constitucional para repostularse, sería, él no lo aclaró, pero en esa ocasión el diputado Vinicio Castillo lo relaciona con Hipólito Mejía y dice sería enano, golpista constitucional y ambicioso. Entonces, Roberto Rodríguez Marchena recordaba que un 93.5% de la población tiene simpatía hacia el presidente Danilo Medina y que un 82% de la población, según los datos, las encuestas que él quería mencionar, un 82% quiere que él continúe 4 años más. Y que ese pueblo reclamaba que los funcionarios pusieran en su lugar al diputado Vinicio Castillo y que le dijeran basta ya. Entonces, el diputado Vinicio Castillo tiene todo el derecho de decir lo que él desee. Gracias a Dios estamos en libertad democrática. Pero yo le pido, le imploro y lo hago porque soy de las que valoro los aportes de la familia Castillo. Desde el doctor Vincho Castillo, Pelegrín Castillo, Juárez, Vinicio y todos. Grandes aportes. Entonces, por eso es importante. Si no, hay gente que sencillamente ignora esa familia. Hay gente que se va cuando va a una actividad y ellos están presentes. Yo no estoy en este grupo. No quiero criticar a esos que hacen esto porque ellos tienen su razón. Pero yo que valoro esta familia, que valoro los aportes del diputado Vinicio Castillo, le pido, por favor, que respete al presidente Danilo Medina, que respete a funcionarios como Roberto Rodríguez Marchena, como Moisés González, como Leonardo Grisanti, como los ministros Montalvo y Peralta. Yo creo que si el presidente Danilo Medina puede trabajar y ofrecer los aportes que le presenta hoy a la población, se debe al trabajo de los hombres y las mujeres que le acompañan. Y entre esos están los que he mencionado. Bueno, son las 7:48, un momentito. Ese basta ya, Julio, que dijo Roberto Rodríguez Marchena. Yo lo repito. Entonces, por favor, diputado Vinicio Castillo, basta ya de insultos, directos o indirectos. Vinicito, escucharte a Marilena, dice que basta ya de insultos muy directos. Buenos días a todos, distinguidos amigos. Sí. Buen día, yo diputado. tengo lamentablemente que disentir de nuestra amiga María Elena, porque la acusación que se me ha hecho es falsa y una patraña. De acusarme a mí de haber hecho un cartelón diciéndole traidor al presidente de la República en una manifestación el 27 de febrero en la que yo ni participé ni tengo nada que ver, es una patraña y una canallada y un hecho grave, porque déjenme decirle, él estaba en la Asamblea Nacional ese día. Déjeme decirle que poner una foto del presidente de la República diciéndole traidor es una infracción penal. Entonces, que el Palacio Nacional se use para una canallada de acusarme de algo sin ningún tipo de prueba ni de sustento, retrata de cuerpo entero que es una intriga y la calaña moral de quien está diciendo eso. Lo otro es decir que yo le he llamado enano al presidente, que le he llamado ambicioso, que le he llamado una serie de epítetos también falsos, manipulando algo que yo he dicho en cuanto al tema de la reelección, de que quienes le están aconsejando al presidente entrar con un saco de cuarto al Congreso a comprar una reforma, llevarían al presidente a enanizarse políticamente y a convertirse en un golpista institucional, porque no están planteando ni siquiera referéndum. Pero eso es una aseveración que yo tengo en calidad de ciudadano y de diputado de hacer, como Julio lo ha hecho, como muchos amigos reales, como Charlie Mariotti lo ha hecho, alejando al presidente de unos consejos atronados que tienen y una serie de locuras este grupo de funcionarios. En ningún momento yo he acusado al presidente de ninguno de esos epítetos. El tema, por ejemplo, del que yo le he dicho blandengue, todo el mundo sabe que mi posición con el tema de Haití ha sido de blandengue, y lo repito 1000 veces, al gobierno dominicano,
Y quien ha manejado eso es Gustavo Montalvo. Eso no es una ofensa al presidente de la República. Sí, entonces yo creo que... Viricito, sobre este particular, y a propósito del manejo de las encuestas y de lo que... del manejo de las encuestas, las propias encuestas también, lamentablemente, aunque sea como percepción, así lo establecen. Gallup dice que apenas 20.5 de los encuestados está satisfecho con el manejo al tema haitiano, y se refleja que la gente entiende que el gobierno ahí no ha tenido una actuación como la gente aspira. Eso está reflejado en la habilidad del gobierno, y el hecho de yo decir eso no significa que yo estoy respetando al presidente. A quien yo sí le he dicho traidor, y se lo repito, es a Roberto Rodríguez Marchena, porque fue al programa de Uchilora en el momento donde Haití nos está acusando de xenofobia internacionalmente y de actos de violencia, a decir que sí, que aquí hay un Estado, que nosotros representamos el nazismo y que nosotros representamos todo lo que defendemos la sentencia 168, somos unos xenófobos racistas. Y yo he dicho que el testigo número 1 que tiene Haití para acusar a la República Dominicana internacionalmente es a Roberto Rodríguez Marchena. Pero en ningún momento, te reitero, yo he acusado al presidente ni le he dicho ninguno de esos insultos que enumeró al señor Marchena. Es decir, ellos están desesperados. Y ahora, ¿por qué lo hace? Porque está intrigando, porque quiere una división del presidente de la República con la Fuerza Nacional Progresista y conmigo personalmente y con mi padre, porque es parte de la estrategia del grupo de Marchena y de Montalvo dividir al presidente, no solo dentro del PLD, sino con sus aliados. Aliados probados que cuando yo me estaba jugando la vida frente a Hipólito, ellos estaban llevando noticias de prensa y colocando periodistas, y ninguno se la jugó, ni un 10%, como nosotros nos la jugamos para hacer a Danilo Medina presidente de la República. Diputado, si lo del cartel donde dice traidor a la patria, o sea, no tiene nada que ver con usted, yo creo que Roberto Rodríguez debe aclarar eso. Creo y espero que lo haga pronto. Pero aparte de blandengue, él le atribuye a usted llamarle al presidente títere, de poco carácter, influenciable, manejable, impresionable, violador de la ley, débil, carente de pantalones. Entonces, me pregunto si usted... Yo lo emplazo a que cite en esa rueda de prensa, si él hubiera citado un solo tweet mío, o un solo artículo, o un solo programa, donde yo le haya dicho títere al presidente, donde yo le haya dicho todo eso, entonces él tendría razón. Pero él no leyó ningún tweet mío, ni ninguna frase completa textual, porque lo que le interesa es intrigar. No es verdad que yo le he dicho títere al presidente de la República. Cuando yo le digo al presidente, ustedes, por ejemplo, el caso de La Habana, ustedes recuerdan la defensa que hizo Danilo Medina de La Habana en la República Dominicana en el encuentro de CELAC. Todo el país aplaudió de pie. ¿Y qué hizo el señor Montalvo y Marchena cuando llegaron aquí? Desmontaron ese discurso. Y cuando yo le digo al presidente, no se deje influir de ese grupo, yo no le estoy diciendo títere, estoy haciendo una labor, diríamos, un ejercicio legítimo de lo que es mi apreciación. Señores, el descaro, los que han sido desleales con Danilo Medina, es ese grupo. Para solo un ejemplo, señores, los aplausos más grandes que Danilo Medina tuvo el 27 de febrero fueron cuando habló de que no iba a haber prórroga para el Plan Nacional de Regularización. Ustedes recuerdan que la Asamblea Nacional se pasó varios minutos, y cuando habló que no iban a aceptar presiones de potencias extranjeras. Y ese señor Roberto Marchena eliminó de todas las cortes que mandó a los medios de prensa los momentos más gloriosos de Danilo Medina en la Asamblea, porque ese grupito tiene una agenda de USAID y pro-haitiana, y nos tienen un odio tremendo porque nosotros hemos mantenido una defensa de la nación en estos aspectos, y han querido de mi manera enemistarnos, intrigarnos con el presidente de la República. Esa es la realidad de todo esto. Un punto que dolió fue cuando usted le llamó empleaduchos, empleaditos a Moisés González y a Leonardo Grisanti, que son funcionarios y tienen una posición de directores en NADICOM.
Yo dije, María Elena, que esos señores, no que no lo conocían, no, que la primera vez que yo oía sus nombres fue cuando ustedes me lo preguntaron, y dije que ellos estaban actuando por orden superior, y exactamente lo que ha pasado. El señor Grisanti, que yo tengo los WhatsApp de él y la gente de la presidencia, que se pusieron a amplificar el tema de Quirino contra Leonel, yo simple y llanamente dije, ellos están cumpliendo órdenes y son empleados del señor Marchena, y se confirmó lo que yo dije. Lo que pasa es que ellos me mandaron a atacar, y yo tengo una filosofía de que no ataco al perro sino al amo. Vinicito, ¿cuál es tu jefe político? Porque dijo Marchena que es una lástima que tu padre o tu jefe político no te aconsejen. ¿Cuál es el jefe político? Es la República Dominicana y Marino Vinicio Castillo, que es presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Pero la referencia... yo lo que quiero decirle al Marchena es que en mi cabeza y mi conciencia, y sobre todo cuando estoy defendiendo asuntos tan fundamentales de la nación, como es enfrentar una traición que él encabeza en el Palacio Nacional, yo no tengo ahí ningún tipo de línea política. Pero, a mí en la defensa de este país no me baja línea absolutamente nadie. Pero ¿a quién tú entiendes que él se refiere? Porque no es a tu padre, porque a tu padre se refiere como tu padre, ¿no? Él dice su padre y su jefe político. ¿A quién ellos están entendería? A Leonel y diciéndole a Danilo que yo estoy haciendo esto por instrucciones de Leonel, absolutamente falso. A mí, oye, Leonel Fernández, lo único que yo he tenido con Leonel Fernández en estos últimos días es la solidaridad de un amigo cuando un pacto con el narcotráfico ha querido destruir a uno de los hombres más importantes en la vida democrática nuestra, de Balaguer y Juan Bosch. Viene un pacto con el narcotráfico tratando de destruirlo, y yo, Vinicio Castillo, personalmente fui de los que estaba, de los pocos que estaban al lado de él ahí, y eso le ha picado a ellos. Vinicito. Y yo, solidariamente, y para mí es un orgullo haber desbaratado la estrategia de Rodríguez Marchena de querer ver a Leonel Fernández hoy en un cadáver político con el tema de Quirino. Me culpan a mí de que yo le frustré eso, le salió al revés, porque en vez de destruir a Leonel, le salió precandidato y le salió con una fuerza inmensa en el PLD, y toda su furia y su frustración la han querido vertir ahora con respecto a todos los insultos que me ha hecho en los últimos días. Vinicito, mira, como tu amigo, yo soy muy amigo tuyo, muy amigo de Roberto y de Gustavo, me siento ser amigo personal de los tres. Yo entiendo que al tú atacar a Gustavo y a Roberto de esa manera, aunque tú te estás centrando en ello, es de alguna manera un ataque también al presidente Danilo Medina, porque el presidente Medina, ninguno de ellos dos hace nada sin que Danilo no esté de acuerdo y lo autorice. Entonces tenemos dos hombres, porque el presidente Medina, que es mi aliado, con el que yo firmé, pues de acuerdo. Yo fui que hice la alianza con la Fuerza Nacional Progresista, y Danilo lo sabe. Sí. Es el de La Habana, el del discurso de La Habana. Sí, pero oye, no fue el discurso de Montalvo, de Juan Dolio. Pero óyame un minuto, mira. ¿Tú me entiendes? Entonces tenemos que ver. No, yo te entiendo, pero si hay dos Danilo, porque el que yo conozco, con el que yo pacté, y que dice muy claro soberanía nacional en el primer punto, la Fuerza Nacional Progresista, es con ese Danilo Medina, no con el grupito pro-haitiano USAID de Roberto Rodríguez Marchena y de Montalvo. Ok, pero oye esto, yo quisiera como que tú me escucharas un minuto, mira. Sí, cómo no. El Danilo que todos conocemos es el Danilo que tiene control absoluto del gobierno. ¿Tú estás de acuerdo con eso, verdad? Sí, claro. Tiene control absoluto. En el gobierno, por lo menos en las cosas centrales, las que están muy cerca de él. Control absoluto no lo tiene nadie. Quiero decir, no, pero absoluto quiere decir. Donde hay gente y pensamiento, control absoluto no lo tiene nadie. No, espérate, estoy hablando de su entorno, o sea, no del gobierno en sentido general, sino el entorno, porque Roberto y Gustavo diariamente están resolviendo cosas con él. Y él mismo lo dijo, nada de lo que hacen ellos, por lo menos a nosotros dos nos lo dijo, todo lo que hacen ellos, yo tengo que estar de acuerdo y autorizarlo. Es verdad. Y más una cosa como esta que tiene que ver incluso con el presidente de su partido. Entonces, partiendo de eso... Yo nunca lo he escuchado diciendo que todo lo que hacen ellos... Bueno, a mí me dijo... Pero él te lo dirá a ti porque a mí no me puede decir una cosa como esa. Bueno, a mí me dijo
Usted no puede estar de acuerdo con todo lo que hace nadie, ¿no? Usted está de acuerdo con lo que hace la persona que sea correcto. No, Julio, oye, una acción como esa, dirigida por el Palacio en contra del presidente, ¿tú crees que lo va a hacer alguien sin autorización de Danilo? Mira. O sea, ¿tú hablando de Gustavo o Roberto? Y Danilo le va a dar instrucciones a gente para que puedan hacer tweets. Oye, las redes sociales Danilo, que maneja Roberto Rodríguez Martínez. Perdón, Milicito. Oye, fueron usadas para liquidar a Leonel en el tema de Quirino. Y yo tengo pruebas fehacientes que si tú quieres yo con mucho gusto. No, a mí me gustaría verla porque, oye, yo no creo que es así. Oye, a mí me gustaría ver las pruebas. Todo el que vive aquí, incluso el mismo Julio la confirmó por su vía. No, está bien, no, pero por ejemplo, mañana. Oye, ahora, yo voy a atribuirle eso a Danilo Medina. No, pero oye, yo te voy a decir una cosa, Vinicius. Porque yo te voy a decir, yo te voy a hacer una pregunta a ti, porque te va a responder lo que tú me estás planteando. Okay. ¿Tú crees que el compromiso de Danilo con la unidad del PLD es el mismo compromiso de Roberto Rodríguez Marchena y de Gustavo Montalvo? Yo creo que sí. No, sí, Gustavo Montalvo y Roberto Rodríguez Marchena tienen problemas personales con Leonel Fernández. Pero oye, todo el mundo lo sabe. Oye, pero que yo no son los de Danilo Medina. Está bien, pero oye, escúchame, comprometido con la unidad de su partido. Pero para y mí... ese grupito, déjame decirte que es muy importante que lo sepamos desde ahora. Ese grupito va a tratar de influir en la división del PLD a propósito de que la reelección no puede ir. Porque ahora se va a ver, y esa es una estrategia de USAID y de la sociedad civil, usar el tema de la reelección como excusa para dividir al PLD y para enconar a Danilo con Leonel. Y en ese grupo esa es su estrategia. Pero oye, Gustavo Montalvo prefiere 1000 veces el PRM que venga Leonel Fernández. Pero oye, y eso lo sabe todo el mundo. Y Roberto Rodríguez Marchena también. Pero oye, Vinicius, un momentito, Amaury. No son las de Danilo. Vinicius, no te vayas. Incluso con el poder extranjero, que no son las de Danilo Medina. Ok, Vinicius, un momentito. Amaury. La Refinería Dominicana de Petróleo PDV, a través de la Fundación Refidomsa, desarrolla el programa educativo Aula Cultural en las comunidades donde tiene sus instalaciones. Jaina, Nizao y Don Gregorio. Aquí cada niño encuentra su vocación, aprende cultura, aprende de instrumentos musicales, aprende danza, ballet, folclore. Todo, que yo soy de esta escuela y nunca vino una fundación, nunca vino una institución a enseñarnos nada. Refidomsa con la comunidad. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. 8:04 minutos. Te decía, Vinicito, que así como tú crees eso, yo creo lo contrario, pero es un problema, ¿verdad?, de cada uno estar en su posición. Es decir, yo no creo ni que Roberto ni que Gustavo son personas con esas dobles intenciones, ni le hacen daño a nadie, sino por el contrario, son gente que quieren que el gobierno termine bien, quieren que Danilo termine bien, son los dos ejecutores de un proyecto que tiene Danilo. Danilo no quiere hacerle daño a Leonel Fernández, no quiere que se divida su partido, y por tanto yo soy de los que piensa que ellos tienen ese mismo criterio. Ahora, ante situaciones específicas, yo lo que digo es, ese enfrentamiento y todas esas cosas que tú estás haciendo, de alguna manera, aunque tú no quieras, aunque tú no más quieras hacer que sea para Roberto y Gustavo, eso también va directamente a Danilo, desde mi punto de vista. Bueno, y él lo va a entender así. Yo creo que Danilo no tiene nada que ver con el tema de Quirino frente a Leonel. Una pregunta. Él le dio, escúchame, Vinicito, pero una pregunta. Así ahora, como tú me hiciste una vez, yo te voy a decir no lo puedo decir de los demás. Bueno, pero oye, una pregunta. Bueno, Eury, lo de las redes sociales, por error o por lo que fuere, yo entiendo que por cuestiones sueltas, es el informe que tiene la gente, no Vinicito, no, que tiene el sector de Leonel sobre ese tema. Bueno, eso es porque posible, ¿verdad? Quien me presentó la documentación, yo te lo dije, no lo voy a referir por aquí. Pero Eury, ¿quién le dijo a Juan Bolívar el 10 de enero, antes de que Quirino viniera y antes de que acusara a Leonel, que iba a caer un rayo que iba a descarrilar a Leonel para darle paso a la reelección? Le hago esa pregunta. ¿O tú crees que es adivino, Juan Bolívar? Pero oye lo que yo te digo. El 10 de enero, oye, en su artículo del 10 de enero sobre la reelección y la candidatura de Leonel, decía Juan Bolívar
salvo que venga un rayo del Cabo Quirino y de carril a Leonel Fernández. Ellos lo sabían. Ok, pero la pregunta es, ¿tú crees? No me aparto de la verdad. Vinicito, ¿tú eso no se lo inventó Juan Bolívar. Él tenía los datos. Pero mi pregunta a ti es... Y la idea era que a esta altura del juego ya Leonel estaría abdicando a la candidatura en medio de una lapidación moral y personal. Ahora, esta locura, porque es una locura lo que se hizo. Yo desvinculo totalmente a Danilo Medina de eso. Danilo fue con Danilo Peña a darle un abrazo a Leonel. Pero eso disgustó a Gustavo Montalvo, y a Roberto Rodríguez Marchena. Por eso ustedes vieron que el pueblo listo. Porque Danilo sí tiene una conciencia del partido. Vinicito. Ese abrazo solidario, un purgante recibo de 55 galones le tomaron. Vinicito, sí. Mire, hubo un término que a mí particularmente me pareció que un medio no lo debe asumir. Y aunque lo haga un periodista veterano, etcétera, por lo menos eso lo puede decir usted, pero un medio escrito no lo puede asumir. En el trabajo de esta semana de Juan Bolívar Díaz, referirse a Félix Bautista. Dice Félix Bautista, la mano derecha de Leonel y su alcancía. Sí. Y su alcancía. Ya eso tiene una connotación. Y de poner a Leonel como un delincuente. Señores, esa gente... Su alcancía. Tratar de borrar la historia de este país. Porque, oye, con Leonel tú puedes tener diferencias. Tú le puedes hacer crítica, tú puedes decir que ha sido débil en determinadas circunstancias con determinados funcionarios, pero de ahí a quererlo destruir, borrar la historia de este país, ponerlo como un delincuente común, intercambiando maletines, arreglando sacar los dientes de que con dinero del narcotráfico, es una diablura demasiado grande. Ahora, Vinicito, esta gente. ¿Tú crees que, la realidad? Vinicito, ¿tú crees que Danilo Medina está en eso que tú estás planteando? Absolutamente. Entonces la pregunta es, y la mayor prueba de que no estaba, te reitero, fue que fui y le di un abrazo. Ahora eso le supo a un pulgante ricino a Gustavo y a Marchena. Pues te reitero la pregunta. Tienen un problema personal con Leonel, pero déjame decirte, todo el mundo lo sabe. Marchena porque salió del primer gobierno de Leonel con problemas, y Gustavo también. Ahora, esa no es la agenda de Danilo, ni del sector de Danilo. Es un problema personal de ellos dos. Ok, Vinicito, ¿tú crees? Te pregunté si Danilo no estaba. Entonces, ¿tú crees que si Danilo, sabiendo, que tal vez sabrá más que tú porque es el hombre más informado, que Roberto y que Gustavo estuvieran en eso que tú estás planteando, fueran ellos las dos gentes de más confianza de Danilo Medina en el Palacio Nacional? ¿Tú crees, tú conociendo a Danilo, que fuera así? El presidente está muy informado. Y yo me he reunido con gente del presidente que tiene todos los detalles, porque yo se lo completé. Entonces, Vinicito, tú estás acusando, ellos tienen el cuadro completo. Pues entonces, es verdad que tú estás acusando. Las evidencias están ahí. Las redes sociales que maneja ese grupito que me está atacando. Pues entonces tú estás acusando a Danilo que es parte de eso. Destruir a Leonel, y yo tengo prueba de que de ese palacio se ha querido incentivar el tema de Quirino contra Leonel. Entonces tú le estás acusando a Danilo Medina de eso. Con mucho gusto te la puedo enseñar. Ve acá, Vinicito, no sé si tú leíste ayer un Twitter de Moisés González, que Moisés González dice que supuestamente el nerviosismo se ha apoderado de ti por los resultados de Penancho esta noche, que parece que Moisés lo conoce. El problema de estos amigos, señor, lo puso en su Twitter ayer. Es que están enloquecidos con eso. Yo creo que las encuestas le han hecho daño. Un año antes de las elecciones del 12, Leonel y doña Margarita tenían más puntuación que Danilo. Eso no tiene nada que ver. La reelección posible de Leonel salió con un 60% en agosto. Eso no tiene nada que ver. Ellos están buscando encuestas para que digan que la reelección. Señores, esto no es un problema de encuesta. ¿Qué hizo Leonel y doña Margarita? Pusieron esa popularidad al servicio del candidato de su partido. Ellos están más perdidos que el hijo del Inver, creyendo que van a imponer una reelección en base a tener 8 o 10 encuestas favorables. Eso indica que están absolutamente perdidos en cuanto al rumbo político de lo que significa un proceso de reelección en este país. Mi recomendación, como tu amigo, conociéndote, sabiendo el valor que tú tienes para la próximo torneo electoral, mi recomendación, como tu hermano y amigo, que bajes la guardia, que dejes a Roberto y a Gustavo tranquilo, porque estás atacando a Danilo y eso puede ser más peligroso. Esa es mi recomendación. Óyeme,
a la libertad de expresión hay que defenderla. Eso que hizo Roberto Rodríguez Marchena conmigo en el Palacio, en la forma en que lo hizo, y tratar, es una amenaza velada. Y yo no le cojo amenaza ni a Roberto Rodríguez ni a quien esté detrás de Roberto Rodríguez. Y todo el que me conoce y conoce a mi familia. Nosotros no vamos en lo absoluto a limitarnos a expresar lo que tenemos por bravuconada ni de Roberto Rodríguez Marchena ni de nadie. Vinicito, yo creo que este es el momento, como hizo Lenin cuando la Revolución de Octubre, en vez de tú dar 2 pasos adelante, da un paso adelante y 2 pasos atrás. A trabajar en la unidad del PLD y dejen de conspirar contra la unidad del PLD. La unidad pasa por eso, grupito de sociedad porque los aliados no peleen. Baja la guardia, Vinicito, baja un poquito. Pero yo creo que Rodríguez Marchena, más que amenazar, habló claro cuando él decía basta ya de lo que él considera que es insulto y cada insulto será respondido por nosotros. Pero que me responda, pues yo soy un amante del debate. Ahora no me pueden atacar con falsedades. Decir que yo le he dicho al presidente Nano es una vagabundería de Roberto Rodríguez. Pero cuando decir que yo mandé a poner un cartelón diciéndole traidor es una canallada. Si hay alguien que le gusta debatir públicamente, y ustedes son testigos de eso, soy yo. Pero no con falsedades y patrañas de este tipo. Usted decía, hay 2 presidentes. Yo me identifico con el presidente de La Habana. Correcto, pero creo... discurso yo creo que es el del país. Y el de La Habana y el que habló ahí en el 27 de febrero, que Roberto Rodríguez quiso esconderlo en los tweets, en los cortes que mandó a los medios. Pero ellos tienen el de Juan Dolio, el que hablaba del Estado binacional, que tenía la bandera de Haití atrás, que dirige el señor Montalvo. Pero yo creo que ha sido un solo presidente coherente desde el primer día que él recibió en Palacio a personas que se iban a afectar con la sentencia del Tribunal Constitucional. Él destacó 2 aspectos ese día. Primero, tengo que cumplir con la sentencia y con las leyes dominicanas. O sea, eso no está en juego. Y segundo, hay un drama humano en todo esto que hay que ponerle atención. Pero nosotros nunca nos pusimos a eso al revés. Nosotros fuimos los que buscamos una solución junto con él. Pues yo estuve en el Palacio 4 veces y nos pusimos de acuerdo. Ahora, ellos han seguido conspirando contra el Tribunal Constitucional y validando la campaña de racismo contra el país. Tú sabes lo grave que es que el vocero de la presidencia, en un momento donde el país está siendo acusado, diga que aquí hay racismo, que aquí hay nazismo, y validando los actos de violencia de Haití contra la República Dominicana en base a un supuesto ahorcamiento. Ustedes vieron todo lo que se generó con el ahorcamiento de Santiago. Eso se generó de aquí, de los grupitos de aquí, que le dijeron a los haitianos que eso había sido un crimen de odio, y ahora resulta que hasta los propios policías haitianos que vinieron, según dijo la policía, se fueron convencidos de que no hubo nada de eso. Pero ya el daño al país está hecho. Pero no se ha manejado tan mal cuando hay un anuncio en Haití destacando que tienen que respetar a los dominicanos que viven allá. ¿Y por qué se ha tenido que hacer ese anuncio? Porque hubo una campaña rastrera diciéndole a los haitianos que el ahorcado de Santiago había sido un crimen de odio. Si no los dominicanos no tuvieron su vida en peligro hoy allá. Pero la Cancillería con Bolívar y de Uchi y de Roberto Rodríguez Marchena. Una pregunta. Oiga, pues gracias, señores. Hay una pregunta final, porque yo valoro sus luces, porque yo valoro esa propuesta de hospitales de aquel lado de la frontera, valoro su propuesta de que se haga cumplir la ley con el 80-20, porque valoro todo eso. Le voy a preguntar lo siguiente. ¿Usted entiende que de la misma manera que a usted le molesta lo que llama una campaña de descrédito, de descalificación contra Leonel Fernández, hay un grupo que nos molesta lo que pueda afectar a personas como Danilo Medina, Rodríguez Marchena, Montalvo, Peralta? Pero yo en ningún momento le he hecho alusiones de tipo personal a ellos, ni de tipo que afecten nada a su moral. Los planteamientos míos han sido de tipo político con el tema haitiano. Y con el único individuo que ha sido víctima de una campaña rastrera para liquidarlo moralmente en estos últimos 2 o 3 meses se llama Leonel Fernández. Y a mí, que me han echado un ejército de todas las fuerzas del Palacio a nivel mediático tratando de destruirme, pero yo tengo un escudo, María Elena, 2 escudos, que es Dios y la verdad, y contra eso nadie puede. Bueno, pues gracias a Vinicito Castillo Semán. Son las 8:15. Cambio y fuera, Mauri.